Miedo, una emoción, y su función es huir, atacar o paralizarnos, alejándonos de la situación que se considera peligrosa. Es una emoción adaptativa. Se puede sentir miedo por muchas situaciones, ruidos, personas, crisis, terremotos, catástrofes, salud, muerte, etc. Es una emoción primaria. Se percibe una sensación de angustia, peligro o amenaza, la cual puede ser real o imaginaria. Desde su desarrollo ontológico sano, el miedo pasaría a convertirse en una reacción innata que ayuda a la protección y al cuidado. Alejarse de lo que puede causar daño nos protege y promueve los valores, principalmente el de la prudencia. Una persona prudente se aleja o no se relaciona con las cosas, situaciones o personas que lo pueden perjudicar. Algunos tipos de miedo. Al fracaso. Lo contrario al fracaso es ver un aprendizaje. A no poder, lo opuesto es valorarse. A la soledad, reconocer nuestra propia compañía y la de Dios. A la muerte, quizá por apego o por desconocer lo que hay detrás de ella. A perder el control, hay que aprender a ser responsable de sí mismo. A las pérdidas, sería mejor soltar y fluir en la vida. A que todo sigue igual. Y la verdad es que vivimos en un constante cambio. A la inseguridad, tomar medidas que nos aporten seguridad. A la enfermedad, cuidar la alimentación, el sueño, hacer deporte. Al que dirán, satisfacer primero nuestras necesidades propias dignamente. Condicionamiento del miedo. Aunque el miedo se produce de forma natural ante una situación de peligro, parte de los miedos son producto de los aprendizajes. A esto se le llama condicionamiento del miedo y puede realizarse de forma intencionada. El aprendizaje del miedo se puede ver en los trastornos en los que la persona no tenía antes, como las fobias, ataques de pánico, ansiedad o sensaciones negativas asociadas a un evento. Por ejemplo, alguien que tome el autobús público todos los días, de pronto unos amigos o compañeros le dijeron de situaciones agresivas y violentas y entonces cambia su respuesta, cambia su percepción y ahora le resulta agresivo subirse a los autobuses. La persona siente miedo por lo que pudiera pasar. Causa de los miedos en los niños. Pueden experimentar miedo por varias razones. Las más comunes son imaginación muy activa. Esa imaginación activa puede crear en su mente situaciones que les generan miedo, incluso aunque no sean reales. Experiencias traumáticas. Si han pasado una experiencia, un tipo de trauma, una situación, es posible que desarrolle miedo como resultado de dicha experiencia. La influencia del entorno. Pueden ser influenciados, como por ejemplo, cuando ven a otros niños o adultos que experimentan miedo, también ellos lo llegan a sentir. O el miedo a lo desconocido. Ante situaciones o personas que no conocen, los niños pueden llegar a sentir ese miedo. Sentimos miedo porque en el cerebro se activa el sistema de alarma adaptativo ante el peligro y hay cambios fisiológicos, conductuales y cognitivos que nos ayudan a ponernos a salvo, a sobrevivir. Al sentir miedo se activan las amígdalas. Estas están en nuestro sistema límbico y buscan la detección de las señales de peligro. Además, está implicado este sistema límbico en todas las emociones. La amígdala generalmente se encuentra en paz, inactiva, pero ante la mínima amenaza de peligro se activa y se ha encontrado que el sentir miedo, hay otras estructuras y redes implicadas que juntas preparan al organismo para enfrentarse a dicha amenaza. El miedo y sus ramas. Como todas las emociones, puede variar su grado de intensidad. No es igual sentir inquietud que terror. Emociones relacionadas con el miedo son
ansiedad, esa reacción de alarma donde puede haber hiperventilación y se desencadena ante una amenaza. Se asocia a la anticipación de eventos que no han ocurrido, pero se percibe como un futuro en peligro. Pánico, reacción de angustia intensa y súbita que resulta muy difícilmente el razonamiento lógico. Los ataques de pánico son episodios que se les conoce también como ataques de ansiedad. El estrés, preocupación o tensión ante una situación. Todos tenemos estrés. Es una respuesta natural ante una amenaza. La forma de reaccionar marca la diferencia entre el bienestar o un miedo desmedido. Miedos adquiridos son aquellos que se han aprendido a lo largo de la vida. Aparecen como experiencia de situaciones que se han generado ante un estímulo aversivo o atemorizante. El miedo se vuelve un problema. Está en cuanto lo aprendemos o lo creamos casi siempre de forma inconsciente. Hay miedos a situaciones que realmente no son peligrosos, pero están condicionados a nuestra forma de percibir la vida. Los miedos a perder, a la sociedad, a no sentirse capaz. Estos miedos se transforman en ira, en inseguridades, en discusiones, en desánimo o en la parálisis al afrontar los problemas o ir a lo que realmente se quiere o lo que nos hace feliz. ¿Para qué sirve el miedo? Avisar o alertar ante un peligro o una amenaza. Si aparece esta emoción, el cuerpo tiende a reacciones como parálisis, lucha o huida, evitando ser visto, enfrentando el peligro o salir corriendo. Identificar el peligro y reaccionar a la necesidad de prestar atención a todos los estímulos. Se guardan en nuestra memoria emocional las situaciones de peligro para reaccionar y ponernos a salvo. ¿Te imaginas qué habría pasado de tu vida si nunca te hubieras asustado? ¿O reaccionado ante el fuego que quema? ¿O aprendido que las tijeras sirven para recortar, pero también te puedes cortar? Evitar situaciones de peligro nos ponen a salvo. El miedo protege y lleva a alejarnos de situaciones potencialmente peligrosas cuando esta es necesario. Experiencia y miedo. Los recuerdos se activan ante una señal, ante una imagen, un aroma, un sonido. Estas experiencias pueden conducir a sentir ansiedad, angustia, trastornos de estrés o de pánico. Una vez aprendido el miedo, está incrustado en el instinto de supervivencia. Es como un tatuaje que está en nuestro cerebro. La memoria y las emociones están unidas para sobrevivir. Toda carga emocional, especialmente la del miedo, se guarda por mucho tiempo y el aprendizaje, la creatividad se ven anulados cuando se dispara el tiempo. Una persona con miedo no es capaz de crear estrategias para eliminarlo, requiere ayuda. Desarrollando el miedo. Puede variar dependiendo de la causa del miedo. Sin embargo, por lo general el proceso puede incluir estos 4 pasos principalmente. 1. El estímulo. Se presenta y genera el miedo como una situación desconocida, una experiencia traumática. 2. Esa reacción emocional se experimenta y entonces se vuelve intensa, creando ansiedad, terror o pánico. 3. Esa respuesta física se puede experimentar sudoración, palidez, temblores, taquicardias, etc. Y 4. El comportamiento de evitación, tratando de alejar todas esas situaciones que nos están generando miedo, como rehusarse a ir a la escuela a los niños, o a dormir solos, o ir a cierto lugar por el miedo que sentimos. Crecer con miedo. Cuando algo produce miedo, se libera cortisol, ese neuroquímico hecho para huir o alejarse de lo que nos hace daño. Con el miedo crónico se pueden producir trastornos de ansiedad, afectando la respuesta e influyendo en el proceso de los recuerdos emocionales. El aprendizaje temprano del miedo toma tiempo poder sanarlo. La exposición temprana
a eventos desencadenantes de miedo intensos o que sean persistentes, afectan la capacidad de poder aprender. Y esto puede perjudicar el aprendizaje temprano en los niños, afectando negativamente su rendimiento académico. El estrés tóxico o el miedo persistente puede crear problemas cognitivos de control y también de aprendizaje. ¿Qué te hace sentir miedo? 1. Ruidos fuertes, puede ser por la sorpresa ante un posible peligro. 2. La oscuridad, al no poder ver claramente qué hay alrededor, magnificando sonidos, sombras y sensaciones. 3. Alturas o caídas, ya que se detecta la profundidad y las consecuencias. Extraños, por desconocer sus intenciones o sus costumbres. La separación y la soledad, por los apegos y las creencias que tenemos. 6. Miedo a las tormentas, derivado de todo ese conjunto de luces y sonidos de los rayos y los truenos. 7. Miedo a determinados animales como arañas, serpientes, tienen un significado evolutivo que muchas veces hace que las personas los eviten. Soy Sandra Villanueva. Yo estoy en paz. ¿Y tú?